Muy buenos días. Dios les bendiga. Estamos agradecidos con Dios de que nos permita estar aquí. Somos un grupo de personas que hacemos la evangelización mundial en nuestros días. Yo, por gracia de Dios, estoy participando desde hace un poco más de un año al lado del pastor Cho y todo el equipo de Corea que está desarrollando esta gran obra por todo el mundo. Y por todas partes donde hemos pasado hay algo que ocurre inequívocamente: es que se activa la evangelización en los pueblos, las ciudades y los países. Normalmente, cuando hacemos campañas, eventos grandes de carácter evangelístico, nos encontramos muchas veces con el resultado de que después de estos grandes eventos que nos hemos hecho en todas las naciones, tenemos mucho agotamiento físico por mucho trabajo. Tenemos un desgaste financiero, muchas veces quedando con grandes deudas, y también conflictos que se generan después de estas cruzadas grandes. No siempre, pero casi siempre ocurre esto. Y todo pasó y quedó quieto. Contrario a eso, lo que ocurre inequívocamente con este movimiento de evangelización mundial, en el cual Dios en su gracia me permite participar, es que después de pasar por una ciudad o por una nación, se activa la evangelización en esa ciudad o en ese país. Entonces nosotros estamos seguros de que nuestro paso por Argentina va a ser supremamente provechoso para la activación de la evangelización en Argentina. Y ustedes lo van a comprobar. Ustedes lo van a ver, que esto va a ocurrir en Argentina. Ya está ocurriendo. Este es el tercer seminario que vamos a dar en nuestra estadía en Argentina. Y con toda seguridad que al salir de Argentina, algo supremamente poderoso va a comenzar a ocurrir en toda la nación. Hemos ido ya por diferentes lugares en este año. Al comienzo del año estuvimos en Guatemala y luego estuvimos un mes completo en Cuba. Un grupo de aproximadamente 50, 60 personas de diferentes naciones, de diferentes condiciones ministeriales y empresariales, profesionales, de diferentes condiciones. Llegamos con un solo objetivo a Cuba: hacer la evangelización de Cuba. Y fue grandioso lo que el Señor hizo y está ocurriendo en Cuba, en todas las 16 provincias del país. Luego pasamos a Venezuela y estuvimos allí por la mitad de un mes, haciendo el mismo trabajo en 4 ciudades principales del país. Y luego, en esta ocasión, entramos por Brasil, vinimos aquí a Argentina, vamos a Chile, luego a México, Colombia, y sigue la gira, porque la meta es que tenemos que hacer la evangelización mundial en nuestros días, verlo con nuestros propios ojos, que las 200 y algo de naciones que hay sobre esta tierra serán evangelizadas en nuestros días. Esta es la meta que tenemos y no vamos a parar. ¿Y cuál es el fin por el cual nos movemos? Es preparar el regreso del Señor. El pacto de la evangelización mundial dice, Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo
para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En otras palabras, el Señor dijo: ustedes terminan de hacer la evangelización mundial y yo estoy a las puertas. Así como Canaán fue conquistada para que viniera el Mesías, hoy la evangelización es la preparación para que regrese el Señor a esta tierra. Y con este corazón corremos nosotros, con esta fe andamos, preparando la venida del Señor, porque sabemos que cuando se haya terminado de hacer todo esto, el Señor estará con nosotros, y nosotros lo queremos ver en nuestros días ocurrir. Así que nosotros esperamos que aquí se pueda desarrollar algo muy poderoso en todo el territorio de la República de Argentina, pero no solamente en Argentina, sino que en Argentina pueden ser levantadas personas para hacer la evangelización de Latinoamérica y el mundo. O sea, nosotros sabemos con toda seguridad que aquí en Argentina hay personas muy valiosas que Dios tiene preparadas desde la fundación del mundo para este día y hora. Y nosotros creemos que esas personas van a ser levantadas y van a ser parte de este movimiento de evangelización mundial y van a ser un aporte supremamente importante a este propósito que viene de parte del Señor. Yo estoy muy agradecido de estar aquí y muy agradecido también con el pastor Chol, con todos los pastores y pastores de Corea que llegaron hasta Colombia con esta palabra de Dios, y entonces desde entonces yo estoy participando por gracia del Señor en este movimiento de evangelización mundial. Vamos a la Biblia. Vamos a leer en Jeremías capítulo 5. Jeremías capítulo 5, vamos a leer los versículos del 1 hasta el versículo 6. Dice: recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos, buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo lo perdonaré. Aunque digan: vive Jehová, juran falsamente. Oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió, los azotaste y no quisieron recibir corrección, endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse. Pero yo dije: ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Iré ahora a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Pero ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyundas. Por tanto, el león de la selva los matará, los destruirá el lobo del desierto. El leopardo acechará sus ciudades, cualquiera que de ellas saliere será arrebatado, porque sus rebeliones se han multiplicado, se han aumentado sus deslealtades. Amén. ¿Por qué hay tantos problemas en el mundo? En Argentina hay muchos problemas de todo orden.
Pero no solamente en Argentina, también hay muchos problemas en Brasil. Acabamos de llegar de allá. Pero no solamente en Brasil hay problemas, también los hay en Chile, y también los hay en Bolivia, y también los hay en Guatemala, y también están en Puerto Rico. Hay muchos problemas también en Estados Unidos, muchos problemas, pero también hay muchos problemas en China, en todas las naciones, demasiados problemas. Pero no solamente eso, sino que hay muchos problemas en la iglesia cristiana. La iglesia cristiana está llena de problemas. Yo soy pastor hace 40 años. Me ha tocado ver un poco de esto, de este oficio. Y es inaudito que haya problemas dentro de la iglesia, porque si es el pueblo de Dios, los hijos de Dios, no deberían haber problemas, porque es el pueblo de Dios, los hijos, las hijas de Dios. No deberían de haber problemas, pero hay demasiados problemas en las iglesias. Yo he pastoreado iglesias chicas y grandes, y en todas hay problemas. Y yo estuve en una de esas iglesias grandes, donde teníamos cubículos de consejería para la gente todos los días, y habían pastores destinados a consolar a la gente y a orar por la gente y a aconsejar a la gente todos los días. Habían 20 pastores de planta en esto, y la gente venía a llorar a esos cubículos, los cristianos, y venían a recibir consolación y a recibir orientación y a recibir oración. Pero con el tiempo estos pastores ya estaban que colapsaban de tanto consolar y de tanto aconsejar y de tanto orar por los mismos problemas de los mismos todos los días. Y ya esto se empezó a caer, empezó a perder sentido, y empezó a perder valor todo esto, porque hay tantos problemas en la iglesia. ¿Por qué es tan difícil ser pastor? En alguna ocasión yo escuché que una estadística mundial ponía el pastorado, el ministerio del pastor, entre los 4 oficios más difíciles en el mundo. ¿Por qué es tan difícil ser pastor? Dijeron que el primer oficio más difícil era ser presidente de los Estados Unidos, y así otros 2, y luego ser pastor. Cuando yo escuché esto dije, ¿por qué me tocó uno de los oficios más difíciles del mundo? ¿Sí? Porque yo vengo en este oficio pastoral desde muy joven. Problemas en todo lado, las empresas, todas partes. ¿Quién es el culpable de todos los problemas? Presidente del país, el Congreso de la República, los jóvenes, los mayores, porque hay tantos problemas.
¿Sabe? La causa de que haya tantos problemas en el mundo es por falta de una persona, por falta de uno, y venimos por ese uno. Aquí era la ciudad de Jerusalén, la nación de Dios, y Dios dice: recorran las calles, vayan por las plazas, busquen por todo lado, a ver si hay una persona que conozca la verdad y que haga justicia, y yo perdonaré. Y buscar las partes de menos nivel en la sociedad, y no encontraron a nadie. Todo mundo estaba en completa ignorancia del camino de Jehová, del camino de Dios. No había conocimiento de la verdad de Dios en la tierra de Israel, y de ahí para afuera menos. Si la luz se apaga, todos son tinieblas. Y luego dice: busquen en los grandes, porque quizá los grandes tengan revelación de la verdad, del camino de Dios. Y dice: fuimos a los grandes, y tampoco tenían conocimiento del camino, no tenían revelación del camino de Dios, de la verdad de Dios. Todos habían roto el yugo, el pacto, habían quebrado el pacto de Dios, la palabra, la voluntad del Señor. Y entonces no hay que hacer. Viene entonces la palabra de consecuencia del juicio, donde dice que por tanto el león de la selva los matará, los destruirá el lobo del desierto, el leopardo acechará sus ciudades, cualquiera que de ella saliere será arrebatado, porque sus rebeliones se multiplicaron y sus deslealtades se aumentaron. Hoy no es nada diferente a esto. Hoy no hay quien esté pregonando la verdad de Dios, el juicio de Dios, el camino de Dios. Y por esta razón hay muchos problemas aún dentro de la iglesia. Y por eso el ministerio pastoral se ha hecho tan difícil en la gran mayoría de los casos. Pero nosotros esperamos que aquí en Argentina y en todas las naciones suramericanas y centroamericanas y del norte y de Asia y de Europa y de África se levanten estas personas que van a pregonar justicia, que van a pregonar la verdad de Dios, que van a traer revelación de Dios al mundo, para que el mundo pueda salvarse de toda esta hecatombe, de toda esta cantidad de desorden, de tinieblas y de vacío que hay en toda la tierra, en todas las naciones del mundo. Nosotros hemos confirmado que el Evangelio de la Biblia
ha desaparecido del planeta. Esta es una verdad que duele decirla y que reta tener que decirlo, pero es la verdad. El camino de Dios ha desaparecido de pequeños y grandes. No hay conocimiento de la verdad de Dios en la tierra. Todo tomó otro rumbo. Y esta es la verdadera razón, porque hay demasiados problemas en el mundo. Es porque no hay quien esté predicando el evangelio puro, limpio de las Sagradas Escrituras. En el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 31, encontramos un texto muy poderoso de la Biblia. Juan 20:31 dice así: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Para qué nos vino la Biblia? Para una sola cosa: para que yo crea, no para que sepa, sino para que yo crea que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo presente contigo, y para que creyendo tenga vida, y no cualquier vida, sino la vida de Dios en mi vida, y no cuando muera y pase al cielo, sino aquí en mi realidad presente pueda tener esa vida. ¿Cuál vida? La vida de Dios en mi vida. Para esa sola razón nos vino la Biblia. La Biblia no habla de más nada. Dice aquí que estas se han escrito, no solo las de este libro de Juan, sino todos los eventos, todos los acontecimientos, todo lo que conforma las Sagradas Escrituras, se han hecho para que yo crea, para que tú creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, tenga vida en su nombre. La Biblia no para de hablar de que Jesús es el Cristo. El Antiguo Testamento es la promesa de Él, y el Nuevo Testamento es el cumplimiento de esa promesa. El Antiguo Testamento nos dijo que el Mesías vendría.
Y el Nuevo Testamento nos dice que el Mesías vino, el Cristo, y que Él vuelve. La Biblia no habla de más. Todos los personajes, todos los eventos, figuras, todo vino para revelarnos que Jesús es el Cristo. Todos los 66 libros de la Biblia tienen un solo mensaje, una sola verdad, una sola revelación. Es que Jesús es el Mesías, el Cristo. Abraham no vino para ser el tema de la predicación. Él vino para anunciar al Mesías, al Cristo. Noé no vino para ser el tema de la predicación. Él vino para anunciar al Mesías, al Cristo. El arca de Noé no vino para ser el tema de la predicación. Él vino para anunciar que Jesús es el Mesías, el Cristo. El tabernáculo de Moisés, el templo de Salomón, no vinieron para ser el tema de la predicación y para hacer de esto un manual de teología. Esto vino para revelar al Mesías, al Cristo. La Pascua, los reyes, sacerdotes y profetas del Antiguo Testamento no vinieron para hacer el tema de la predicación. Ellos vinieron para revelar al Mesías, para revelar al Cristo de Dios. Y el Nuevo Testamento vino para lo mismo. Pero ¿cuántos hoy están predicando que Jesús es el Cristo? No hay uno. Y esto ha sido comprobado en todas las naciones del planeta. Perdimos el Evangelio de la Biblia. Porque el Evangelio de la Biblia es que Jesús es el Cristo, el Mesías de Dios. Y esto no es algo simple, porque nosotros los predicadores pensamos que el Evangelio es simple, que el Evangelio es superficial, que el Evangelio es algo fundamental, pero no es así. El Evangelio no es algo simple. El Evangelio es algo grueso, algo demasiadamente profundo. Dios necesitó 66 libros para explicar qué significa que Jesús es el Cristo. Todas estas fueron escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Así que cuando estamos hablando del Evangelio de la Biblia, estamos hablando de algo supremamente poderoso. Pero el Evangelio ha desaparecido de la tierra. Hoy los púlpitos, y con pena tengo que decirlo porque ya les dije que tengo 4 décadas en este oficio. Los púlpitos se saturaron de mensajes motivacionales. La gran mayoría de los predicadores en el mundo estamos usando la Biblia para motivar a la gente. Se llenaron de mensajes emocionalistas. Nos gusta emocionarse con la Biblia. Yo fui uno de los campeones en esto. Nos gusta emocionar, así la gente no aprenda nada.
con tal que se emocionen, griten, aplaudan, se caigan, vomiten, se paren. Eso es el show que queremos. Se ha llenado de mensajes mercantilistas. Se ha hecho de la Biblia un comercio, un negocio. Se ha llenado de mensajes cargados de antropocentrismo. El hombre es lo que cuenta. De mensajes cargados de psicología, cargados de filosofía y cargados de teología corrupta. Siempre enfocada con malas intenciones, con malos motivos. Y yo tuve que llorar el día que escuché este mensaje del evangelio original de la Biblia, y tuve que arrepentirme. Yo lo escuché del pastor Cho, que está aquí presente, que es el director internacional del movimiento de evangelización mundial, que llegó desde Corea a Colombia, y en una emisora él habló, y yo estaba en esa emisora, y en 30 minutos que yo le escuché este mensaje a él, Dios quebró mi corazón y sentí dolor. Dije, ¿qué es lo que yo estoy predicando? ¿Cómo es que estoy usando la Biblia? ¿Qué es lo que le estoy enseñando a la gente? Con razón la gente no cambia. Con razón hay tantos problemas en la iglesia. Con razón el ministerio pastoral es tan difícil. Es que yo no conozco el evangelio, pero yo estudié teología, y yo tuve profesores de teología de Europa, de Estados Unidos, de Centroamérica, de Sudamérica, y estuve más de 6 años sentado estudiando teología, y nunca le escuché a un profesor, algunos muy relevantes, nunca le escuché a un profesor de teología enseñarme con Biblia en mano que Jesús es el Cristo. Y tampoco le escuché a ninguno de mis mentores ministeriales con Biblia en mano enseñar que Jesús es el Cristo, porque ese es el tema de la Biblia. Y nunca escuché a ninguno de mis contemporáneos ministeriales de otras organizaciones cristianas, nunca les escuché, ni en Colombia ni en otras naciones, predicar con Biblia en mano que Jesús es el Cristo. Yo pasé a ser director de una institución teológica por más de 10 años en Colombia, y la ayudé a fundar en 6 países suramericanos, y nunca pude enseñar esto. Y paso 4 décadas en los altares. Ayudé a crecer una de las organizaciones más grandes cristianas en Colombia, con alrededor de 500 iglesias, y no conocía el evangelio de la Biblia. Es que pues, se pueden levantar grandes iglesias, megas, sin el evangelio. Y de hecho es una de las cosas que preocupa demasiado, que hay muchas iglesias avivándose y creciéndose sin el evangelio de la Biblia, sin el mensaje de la Biblia. ¿Pero qué futuro tiene eso? El Señor dijo que hay casas fundadas sobre arena y otras sobre la roca. Por eso fui sorprendido hace un año cuando escuché esta palabra, y entonces
tomé el paso del arrepentimiento y pedí perdón a Dios y propuse que el resto de mis días, como Pablo dijo a los Corintios, solo sé y no sé más nada sino a Jesucristo y a este crucificado, para que la fe de los creyentes no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En Juan capítulo 5, versículo 39, dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. El Señor está diciendo a los judíos: ustedes son muy juiciosos para estudiar las Escrituras, pero ustedes no se dan cuenta que las Escrituras hablan es de mí, y ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida que hablan las Escrituras. Los judíos se quedaron en la Biblia, pero perdieron el Evangelio. Ellos sabían al milímetro todas las más de 300 profecías que hablaban del Mesías. Conocían precisamente todo el mensaje del Pentateuco, la Torá, pero ellos no podían ver al Mesías, al Cristo que estaba entre ellos. Y cada vez que Él les decía que Él era el Mesías, se enojaban y decían: ¿qué más prueba queremos? Ha blasfemado en nuestra cara, hay que matarlo. Era tan grueso el velo que tenía el pueblo de Dios, Jerusalén, que nadie se percató de que quien estaba ahí era el Mesías prometido en las Sagradas Escrituras. Y el Señor nos veía estudiando Biblia y sacando títulos teológicos y yendo a las mejores universidades teológicas, y nos veía memorizando el Pentateuco con mucha dedicación, pero no podían entender que todas esas escrituras hablaban era de Él. Es que la Biblia no es para leerla, es que la Biblia no es para memorizarla, la Biblia no es para estudiarla, la Biblia es para que yo crea que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tenga vida en su nombre. Hay gente con títulos grandes colgados en las paredes, y hay uno que dice que ha memorizado el 90% de las escrituras total, pero no sabe que Jesús es el Cristo. Y hoy nosotros podemos hacer la prueba. Vamos a una mega iglesia donde hay 30, 40, 50 mil, 100 mil personas cantando y orando y recibiendo mensajes de hombres de renombre. Pero pregúntenle a 20 si
si ellos saben qué significa que Jesús es el Cristo? Y no saben. Porque nadie, ni el grande ni el chico, conoce el camino de Dios. No conoce el juicio de Dios. Prenda la radio, la televisión. Nosotros teníamos 6 emisoras. Prenda la radio, a ver si alguien está predicando que Jesús es el Cristo. Abra el internet, vaya donde una mega, a ver si están predicando que Jesús es el Cristo. Ese es el único tema de la Biblia. La Biblia no para de hablar de que Él es el Mesías, el Cristo. ¿Y por qué el hombre necesita al Cristo de Dios, al Mesías de Dios? Pero ese es el único tema que hoy no se predica. La Biblia, dijo el Señor, vino para dar testimonio de mí, dijo Él. Y el verso 40 dice, el 46, porque si creyeses a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió Él. Lucas 24. Versículo 25. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés está el ministerio de Jesús resucitado, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Verso 31. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. 32. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Verso 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Porque estaban derrotados los discípulos. Ellos lo habían oído todo, lo habían visto todo, hasta lo vieron morir en la cruz. Pero ¿por qué andan derrotados y con tantos problemas? Porque perdieron el pacto de Dios, porque no creyeron el evangelio. A pesar de que estuvieron 3 años y medio con Él, comieron, lo acompañaron, durmieron cerca de Él, no se percataron que Él era el Cristo. Simplemente para ellos era Jesús, pero no habían podido entender que Él era el Cristo. Y aunque lo vieron morir, ahora ellos van derrotados. Pero ¿cómo es que Jesús los levanta? ¿Cómo es que los restaura? Con la palabra del pacto, mostrándole desde Moisés, los salmos, los profetas, mostrándoles que Él es el Cristo.
es que si esta palabra, esta revelación no entra en los hombres, en las mujeres, simplemente tenemos una religión. Y la palabra Cristo, Jesús o Jesucristo, no es más que una palabra más en el argot cristiano o religioso, porque no tenemos revelación del pacto, ni del Antiguo ni del Nuevo Testamento. En Gálatas capítulo 1, leemos del versículo 6 al 9. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pablo está sorprendido de que en una forma tan rápida la iglesia perdió el evangelio original y están siguiendo otro evangelio. Pablo dice: no es que haya otro, es que algunos pervirtieron el original, el verdadero, y se justifica a una persona que no conoce el evangelio, quien no conoce un Rolex original. Fácilmente le empacan una imitación por original, porque solo quien conoce un Rolex original puede darse cuenta cuando le están ofreciendo una imitación. Quien no conoce el evangelio original no se da cuenta que le están predicando uno pervertido, uno corrompido. Pero ellos habían conocido el evangelio original, y esto los deja fuera de justificación. Una persona que rechaza el evangelio original y no lo cree y no lo recibe, tiene justificado el infierno, tiene justificada la condenación, porque es que no hay más. El método de Dios para salvar al hombre es el evangelio, y el evangelio es predicar que Jesús es el Cristo. Esa es la mejor definición de evangelio. El evangelio no son solo buenas nuevas. El evangelio es predicar que Jesús es el Cristo, dando revelación de este contenido que está en toda la Biblia. Porque es que la verdad de que Jesús es el Cristo no está en un rincón de la Biblia, está en toda la Biblia. Por eso no venimos enseñando a dar un mensaje cristocéntrico, porque Él no es el centro de la Biblia, es el todo de la Biblia. ¿Pueden decir amén? Y no somos Jesúsolos comunitarios, ni jesuitas. Creemos en el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero ¿cuál es el evangelio que predicó Pablo? Romanos capítulo 1. Versículo 1 al 5. Porque para saber cuál es el falso, hay que saber cuál es el propio, el puro. Dice Romanos 1:1: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol
apartado para el evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Pablo dice que el evangelio que él está predicando es el relacionado con el Hijo de Dios, con el Mesías prometido, con el Cristo. Dice que él no está diciendo nada diferente de lo que dijeron los profetas y de lo que quedó registrado en las santas escrituras. Es el mismo evangelio que predicaron los patriarcas, los profetas del Antiguo Testamento. Pero en Hechos capítulo 9, versículo 22, lo dice más claro. Miren, Hechos 9, 22. Dice: pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pablo fue uno de los más grandes perseguidores de los que creyeron que Jesús era el Cristo. Iba hasta fuera del país para perseguir a los creyentes. Pero un día fue sorprendido por el Señor. Le tocó duro. Ojalá no nos toque a los garrotazos escuchar la voz de Dios, el evangelio. Porque el Señor dijo en Jeremías: por cuanto no hay uno que conozca el camino de Dios, el león los devorará y el leopardo los despedazará. Allí en el camino a Damasco, Saulo creyó que Jesús es el Cristo. ¿Y qué hizo inmediatamente? Empezó a predicarlo, y dice que Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Ahora se pasó al otro bando, y es un logro muy grande del reino, que ahora Saulo de Tarso esté en las filas de los que creen y proclaman que Jesús es el Cristo. Y esto le trajo muchos padecimientos, pero nadie lo pudo detener. Ese fue su mensaje desde el principio hasta el final. Hechos 17. Versículo 2. Y Pablo, como acostumbraba, no era una cosa casual, ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Entre Hechos 9 y Hechos 17
Han pasado aproximadamente de 17 a 20 años de ministerio de Pablo. El tiempo ha transcurrido, pero el mensaje es uno solo. El mismo que predicó en Damasco, lo está predicando en Tesalónica. Que Jesús es el Cristo, demostrándolo por medio de las Sagradas Escrituras. Es que ese es el ministerio. Vamos a leer en el capítulo 18, versículo 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. En Corinto, que es el mensaje que él proclama, haciendo la evangelización mundial, que Jesús es el Cristo. Dice que estaba por entero entregado a la predicación de la palabra. ¿Y qué era lo que salía por su vida? Que Jesús es el Cristo. Es que cuando un pastor, una pastora, un ministro está entregado a predicar el mensaje de la palabra de Dios, lo que sale por su boca es que Jesús es el Cristo, probado por medio de las Sagradas Escrituras. Ese es el mensaje que se perdió. Hoy nadie está predicando y por eso hay tanto problema aún en la iglesia, porque no hay conocimiento de verdad. Podríamos ver muchos más textos, pero vamos a mirar qué dijo Pedro, Hechos 2:36. Este fue el mensaje, la conclusión del mensaje que Pedro predicó el día de Pentecostés en Jerusalén. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Era una multitud muy grande de 15 naciones aproximadamente que lo estaban escuchando. Si Pedro se hubiera querido volver famoso, predica otra cosa. Hubiera predicado cómo tener un mejor carácter, cómo tener una familia feliz, 7 pasos para vivir bien con la mujer, 8 maneras de criar bien los hijos, las 21 reglas para el liderazgo, la unción quíntuple o septuple. Hubiera predicado sobre cómo ser un hombre de éxito, cómo irle bien en los negocios, cómo tener prosperidad financiera. Hubiera predicado cómo tener una mejor imagen, cómo tener una mejor estima. Hubiera predicado cómo alcanzar sueños y metas. Pero no predicó nada de eso. ¿Qué es lo que predicó? A precio de muerte, porque ahí estaban seguramente los que habían sentenciado a Jesús a la muerte por decir que era el Cristo. Y ahora se levanta uno de los suyos a decir que, señores, sepan con toda seguridad que el que ustedes mataron, ese Jesús es el Cristo de Dios. Y predicar este mensaje no era fácil. Hubieran podido mandarlo matar inmediatamente, pero él no tembló. ¿Y por qué no tembló? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Y por eso él pudo dar este gran mensaje en ese día.
Este es el mensaje que ha desaparecido, pero miremos en Hechos capítulo 18. Versículo 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar de nuevo en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Era el que no conocía el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Apolos está contado entre los grandes, entre Pablo y Pedro. La Biblia dice que era una persona muy fervorosa, muy elocuente y poderosa en las Escrituras. Vino de África, de Alejandría, y llegó a Éfeso. ¿Y a qué venía? A predicar. Y cuando llegó, empezó a predicar. Pero ahí estaba Aquila y Priscila, que eran del equipo de evangelización mundial de Pablo, y conocían el evangelio. Y cuando ellos escucharon a Apolos, dijeron: tiene una elocuencia insuperable, tiene una capacidad enorme, pero tiene un problema muy grande: no conoce el evangelio, no sabe que Jesús es el Cristo. Su conocimiento solo llega hasta el bautismo de Juan. Tiene conocimiento relacionado con el Señor, con el Cristo, hasta lo de Juan, pero él no sabe que él es el Cristo. Y entonces, a pesar de que ellos eran empresarios grandes, también eran evangelistas. Y entonces ellos lo invitaron a tomar un matecito para hablar de este punto, logrando que este hombre, a pesar de su estatura ministerial, tuviese la humildad para recibir la gracia que Dios quería derramar en su corazón. Y dice que desde entonces él fue recomendado, y al llegar a las iglesias por la región, dice que se fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia, con gran pasión, refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús es el Cristo. Es que este es el ministerio. Este es el ministerio. Enseñar y predicar que Jesús es el Cristo. Pero hoy no hay muchas personas predicando que Jesús es el Cristo. Y esa es la causa de los problemas aún en la iglesia. ¿Por qué teníamos tantos cubículos en la iglesia que les mencioné para consolar a los creyentes? Es que no creíamos que Jesús era el Cristo. Porque cuando nosotros creemos que Jesús es el Cristo, creemos que todo está resuelto. Los problemas se acabaron. Porque cuando Él dijo consumado es en la cruz,
está diciendo: todo está resuelto, todo está terminado, y todo es todo. Entonces, ¿cuál problema queda? El ministerio es para enseñar y predicar que Jesús es el Cristo. Miren lo que dice Hechos capítulo 5, versículo 42. Aquí tenemos una síntesis del ministerio de los apóstoles y la iglesia primitiva. Dice: y todos los días, Hechos 5, 42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Todos los días en el templo y por las casas no cesaban. ¿Quiénes? Los apóstoles y la iglesia primitiva. ¿Y qué era lo que no cesaban? De enseñar y predicar que Jesús es el Cristo. La única traducción que dice Jesucristo es la Reina Valera 60, que es la que estoy leyendo. Todas las demás dicen el Mesías o el Cristo. Inclusive muchas ponen una coma después de Jesús. Dice el original así: todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar que Jesús, es el Mesías, es el Cristo. Y no estoy diciendo que sea un pecado llamarlo Jesucristo, pero no es la mejor traducción. Pero no es que sea un pecado decirle Jesucristo, pero solo vale decirle Jesucristo cuando la persona entiende lo que significa que Jesús es el Cristo. Pero si la persona no tiene la revelación del Cristo, entonces decirle Jesús, Cristo o Jesucristo es una palabra más del argot religioso de esa organización o de esa iglesia o de esa persona. Todos los días el tema era uno solo. El lunes, que iban a escuchar allá que Jesús es el Cristo. El martes, que iban a escuchar allá que Jesús es el Cristo. Y el miércoles, que iban a escuchar allá que Jesús es el Cristo. Y el jueves, que Jesús es el Cristo. Y el viernes, que Jesús es el Cristo. Y el sábado, que Jesús es el Cristo. Y el domingo en los 7 cultos, que Jesús es el Cristo. Ese es el único tema de la Biblia. Primera de Juan 5:1. El apóstol aquí lo dice en una forma muy impactante. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. El apóstol Juan está diciendo aquí que el verdadero nacimiento para ser una nueva criatura y que se manifieste la vida de la nueva criatura, tiene que creer que Jesús es el Cristo. Con razón la gente no cambia con la teología, con la ética y con la moral.
enseñe doctrina, enseñe moral, enseñe ética, enseñe, la gente no cambia. Es que la Biblia no es un libro de ética y moral. La Biblia vino para revelar a Jesús el Cristo, para que yo crea que Jesús es el Cristo. Ese es el tema de toda la Biblia. ¿Y cuándo es que se surge la nueva criatura y la vida de la nueva criatura? Cuando cree que Jesús es el Cristo, no cuando sabe, cuando cree. Es que cuando una persona cree que Jesús es el Cristo, el mapa de su existencia cambia totalmente. Y los problemas en la iglesia terminaron. Y el ministerio pastoral se volvió diferente. No sé cuánto tiempo vamos a estar aquí, hoy y mañana o hoy. No lo sé. Pero yo confío y espero que el tiempo, este encuentro que Dios ha preparado, redunde para que surja de aquí algo supremamente poderoso en sus vidas, en las iglesias representadas y en toda esta hermosa nación de Argentina. En el capítulo 2 de Primera de Juan, versículo 22, dice: ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Hijo, el que niega al Padre y al Hijo. Aquí el apóstol es muy fuerte, y él está diciendo que el que niega que Jesús es el Cristo es un mentiroso, está contra la verdad. Y dice que es un anticristo porque está en contra de Jesús el Cristo. ¿Y cómo se puede caer en este punto? ¿Cómo lo podemos llegar ahí? Se puede negar a Jesús el Cristo de dos formas. Una, no creyendo esto. Tú tienes dos opciones hoy: creerlo o no creerlo. ¿Cómo lo negamos? No creyéndolo. Y dos, callándolo. A mí me impactó tremendamente esto. Yo soy escritor y he publicado varios libros. Y uno de estos libros que publiqué, se llama Destino Final. Explico un 70% del libro de Apocalipsis y la profecía bíblica. Pero me sorprendí. En ese libro casi digo quién es la abuela y la tatarabuela del anticristo. Pero lo que no me daba cuenta es que el anticristo era yo. Porque dice que el que niega que Jesús es el Cristo no solamente es un mentiroso, sino que es un anticristo. Vamos a Mateo capítulo 16. Versículo 13. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: uno Juan Bautista, otro Elías, otro Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos diciendo que a nadie dijeren que él era Jesús el Cristo. 3 años y medio el Señor ha enseñado a la gente, a su nación, a su pueblo, acerca de que Él era el Mesías. Lo había pintado de 1000 colores, había usado la mejor pedagogía del mundo para enseñarlo. Pero cuando ya se acerca el fin de su carrera terrenal, Él quiere hacer como una especie de evaluación, y no porque no sepa las cosas, sino para que sus discípulos se den cuenta. Como cuando le dijo a Adán: ¿dónde estás tú? No era porque él no sabía, sino para que él se diera cuenta en qué nivel estaba, en qué estado estaba. Y Él lo lleva al norte de Israel, a un lugar llamado Cesarea de Filipos. ¿Por qué lo lleva a ese lugar? Porque el Señor les quiere mostrar la verdadera razón por qué la nación ha fracasado, la nación de Dios, porque tiene tantos problemas. ¿Cuál es la razón fundamental? Les pregunta: ¿qué dice la gente? ¿Que quién soy yo? Es que esa tierra que había sido conquistada por Josué y Caleb, con el único propósito de que naciera de ahí el Mesías, Dios está apresurando sus planes. Y Él no quiso que naciera en Egipto, Él no quiso que naciera en Babilonia. Él determinó que su Hijo Santo, el Mesías, tenía que nacer en la tierra de Canaán. Llegó la hora. Pero esa tierra que fue conquistada para que de ahí naciera el Mesías, el Cristo, ahora esa tierra ya ni siquiera se llama la tierra de Abraham o de Isaac o de Jacob o de David o del Mesías. Se llama Cesarea de Filipos. Tiene el nombre de 2 gobernantes romanos, lo que indica que el pueblo ha fracasado, ha sido colonizado por Roma y están dominados por Roma, y han perdido el pacto de Dios, han perdido la palabra, la promesa, la verdad del camino, y ahora están sometidos bajo una nación pagana. Y tanto es la desidia que esa tierra ya se llama Cesarea de Filipos. Pero le hace la pregunta para poder, como decimos popularmente, para poderle poner el broche de oro a esto: ¿qué dice la gente? ¿Que quién soy yo? Y ellos dijeron: un grupo dice que tú eres Juan el Bautista, otro grupo dice que tú eres Elías, y otro grupo dice que tú eres Jeremías, y otro grupo dice que tú eres alguno de los profetas. ¿Dónde está el pueblo? Mire cómo lo estaban calificando a él. Él no era Elías, él no era Jeremías, él no era Juan el Bautista, él no era cualquier profeta. Él era el Cristo, el Mesías. Pero nadie se ha percatado. Jesús no hizo milagros. Lo que dio fue señales para mostrar que Él era Dios, era el Cristo. Él no vino a sanar gente por sanar gente como nos pasa hoy. Yo dirigía cruzadas grandes de milagros. Y peor hoy, cuando vienen por grandes sumas de dinero y a decir mentiras muchas veces.
Dios nos ayude. Él no resucitó muertos para que vivieran otros días más, porque todos los que resucitó se murieron. No encontramos a ninguno por ninguna parte. Y todos los que fueron sanados también se volvieron a enfermar y morir, o de alguna cosa se murieron. Entonces, ¿a qué le jugaba el Señor? Solamente hacerlo vivir otros días. Lo que Él estaba dando era señales de que Él era el Cristo, de que Él era el Mesías, pero nadie se percató. Y cuando viene el examen, todos lo pierden. ¿Qué es creer hoy en Jesús como si fuera Juan Bautista? Es emprender eso que hoy se está haciendo en muchos sectores del cristianismo: grandes proyectos de reformas sociales y políticas, defensa de derechos humanos, pensando que ese es el Evangelio. ¿Qué es creer que es Elías? Todas las manifestaciones de poder, lo sobrenatural, milagros, prodigios, espectacularidades, todo esto para impresionar a la gente, pensando que ese es el Evangelio. ¿Qué es creer como Jeremías? Todos esos movimientos de obra social, de caridad, de filantropía, ayudando a la gente con comida. Pero es malo hacerlo, no. Es mejor hacerlo que no hacerlo. Pero ese no es el Evangelio. ¿Qué es creer como si fuera un profeta? Es creer como pasa hoy en día. La gente oye que viene un profeta o una banda de profetas, porque andan por bandas, y la gente corre para que les digan cómo les va a ir en el viaje, el negocio, que les adivinen el futuro. Y no estoy diciendo que no se puede profetizar, pero eso no es el Evangelio, son las profecías. La gente hoy está creyendo más a la profecía de un hombre que a la palabra de Dios. Y la gente se está guiando más por la profecía de la gente que por la palabra de Dios. Y esto es gravísimo. Y esto es creer en Jesús como si Él fuera cualquier profeta. Pero el Señor se da cuenta que ellos están errados, están creyendo mal. Y si se cree que Él es Juan, Elías, Jeremías o algún profeta, ahí no hay salvación. Porque no por creer en Jesús somos salvos. Es que tenemos que creer que Jesús es el Cristo. No solo por creer en Dios somos salvos. Mucha gente cree en Dios y cree en Jesús, pero eso no significa que son salvos. Y oran y cantan, y más que los cristianos, porque hay religiones donde se ora más. El Señor le dice a los discípulos: ¿y ustedes qué dicen? ¿Que quién soy yo? Y ninguno sabía. Todos estaban igual que el pueblo. Y esto era más grave, porque si los apóstoles no lo saben, ¿qué van a salir a predicarle al mundo? ¿Cuál es el mensaje que le van a ir a llevar a la gente? Vuélvase evangélico y será millonario. Vuélvase cristiano y tendrá una gran familia. Vuélvase cristiano y tendrá mucha paz, tendrá gozo. Ese era el mensaje que seguramente iban a salir a predicar erróneamente. Y el Señor se preocupa que los discípulos no saben, porque Él sabía que ellos no lo sabían. Pero de repente Pedro dice: tú eres el Cristo. Y el Señor dice: ¿cómo lo supo? Porque Él sabía que Pedro no lo sabía. 3 años y medio comiendo con Él y no lo sabía. Y nosotros igual. Y por eso cuando el Señor lo escucha hablar así, se sorprende y le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, ninguno de tus compañeros, sino mi Padre que está en los cielos. Y le suelta unas bendiciones muy poderosas que vienen detrás de la revelación. Y a ti te digo que
Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Es que lo que viene detrás de la revelación es muy grande. Y lo que ates aquí será atado allá, y lo que sueltes aquí será suelto en el cielo. Pero por favor no le digan por ahora a nadie que yo soy el Cristo. Es que ahora hay uno solo que ha recibido la revelación. Dios se la dio, él tampoco lo sabía. Pero ahora a Pedro se le abrieron los ojos como a Pablo, y él creyó que Jesús es el Cristo. Y por eso él lo pudo predicar hasta la muerte también. Porque esta revelación entró a su vida, y por eso en Pentecostés no predicó otra cosa. Él predicó: señores, el Jesús que ustedes mataron es el Cristo. Y eso me hubiera podido costar la muerte inmediatamente. Pero es que esta revelación se metió en sus huesos. Es que cuando la revelación de que Jesús es el Cristo entra en un hombre, entra en una mujer, todo cambia. Todo es diferente. Los niños son diferentes, los jóvenes, las damas, los caballeros, nosotros los ministros. Amén. Inmediatamente se activa el evangelismo. Por eso nadie paró a Pablo, nadie paró a Pedro, nadie paró a la iglesia primitiva. El imperio romano no pudo arrodillar a la iglesia primitiva. La iglesia primitiva arrodilló al imperio romano. Pero ¿cuál es la diferencia? Con tantas adversidades, y fueron victoriosos, y hoy la iglesia es un campo de juego de Satanás. El Señor le dice a él, a Pedro: sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Y la roca es la fe de creer que Jesús es el Cristo. Es esa fe verdadera de creer que Jesús es el Cristo, de aferrarme a ese pacto de vida para tener vida, porque no se puede tener vida sino pegándose a la vida. No se puede sacar energía sino metiéndose a la fuente de energía. La imagen distorsionada de Dios en el hombre solo puede ser restaurada con la imagen de Dios, y la imagen de Dios es Jesús el Cristo. Él es la imagen visible del Dios invisible, y solo con esa imagen se puede restaurar la imagen de Dios en el hombre. Podemos decir amén. La verdadera iglesia es la que tiene la fe de creer que Jesús es el Cristo. Por eso dice que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar que Jesús es el Cristo. Pero hoy nadie, como en el tiempo de Jeremías 5, nadie está predicando que Jesús es el Cristo. No hay uno, y necesitamos uno en Argentina que marque la diferencia. ¿Lo harán? ¿O les temblará la pierna? Porque esto también acarrea consecuencias difíciles. Juan capítulo 16. Versículo 2. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde culto a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Y no es que los judíos fueran malos, sino que ellos hacían esto en su ignorancia y en su incredulidad, como dijo Pablo.
Yo me volví blasfemo, perseguidor e injuriador de los que creían que Jesús es el Cristo, por ignorancia y por incredulidad. Los judíos, por ignorancia y por incredulidad, iban hasta matar a los predicadores del evangelio original. Pero era por ignorancia, no porque fueran en sí mala gente, porque ellos en su mente pensaban que estaban rindiendo culto a Dios, matando a los predicadores de la fe de creer que Jesús es el Cristo. Pero quiero explicarles un poquito qué significa que Jesús es el Cristo. Es muy difícil decirlo en 20 o 30 minutos, porque Dios necesitó 66 libros para explicar qué significa que Jesús es el Cristo, y eso es lo que no sabemos. Es que no conocemos el Evangelio. No sabemos el Evangelio. En un país, un pastor por una iglesia considerable, cuando escuchó esto, dijo: aquí todo el mundo sabe. Eso lo predico yo todos los días. Aquí, si acaso no lo saben, son los recién convertidos. Pero había que dar una conferencia a los principales de esa congregación, alrededor de 70 personas principales. Y antes de darles el mensaje, se les pasó una hoja en blanco. Por favor, escriba qué significa Cristo. Ni siquiera se les dijo: expliquen qué significa que Jesús es el Cristo. Se le puso muy fácil: escriba qué significa Cristo. Y sabe, ni uno solo lo pudo contestar. Es que no lo saben. Yo no lo sabía. 40 años en los altares, pasé por seminarios teológicos, dirigí seminarios teológicos, ayudé a una organización hasta llegar a tener alrededor de 500 iglesias en Colombia, 6 emisoras de radio y muchas cosas más. Y yo estaba entre los primeros directivos, pero yo no sabía este evangelio. Es que se pueden construir 500 iglesias sin el evangelio. Es que se puede hacer mega iglesias sin el evangelio. ¿Cuál es el evangelio? Que Jesús es el Cristo. Ese es el mensaje. Y voy a explicarles un poquitico, y después alguien viene para explicar más, para poder entender qué significa que Jesús es el Cristo. Hay que ir al principio de la creación del hombre. Hablaremos un poquito del hombre original. Dice que fue hecho a imagen y semejanza de Dios, Génesis 1, 26 y 27. Y el 28 dice que Dios lo bendijo con toda bendición. Salmo 8 dice que era una persona vestida de realeza y de gloria. No era cualquier persona. No tenía problemas de ninguna clase, ni económicos, ni físicos, ni mentales, ni emocionales, ni espirituales, ni familiares, de ninguna clase. Tenía la semejanza de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que era un ser espiritual. Juan 4:24 dice que Dios es espíritu. Entonces era un ser espiritual. Dice que Él sopló en su nariz y fue un ser viviente. O sea, Dios se metió en Él, y entonces Él se convirtió en un ser vivo, porque tenía a Dios, la vida, dentro de Él. Y la vida era Dios. Y Dios le dio todo ese poder y toda esa gracia. Él no iba a morir. La procreación era sin dolor. Era algo muy fácil tener los hijos, criarlos. Pero Dios le dio un mandato, le dio un pacto, le dio una promesa, le dio una palabra. De todo árbol puede comer, pero de este no come, porque el día que de él coma, te mueres. Lo importante no era el árbol, era el pacto que estaba sobre el árbol. Pudo haber sido una piedra. Sobre todo lugar te puedes sentar, pero sobre esta piedra no te sientas, porque el día que te sientes sobre esa piedra te mueres. Lo importante no era el árbol, era la palabra, el pacto.
para vida de él. Estaba vestido de gloria y de honra. No era cualquier persona, alguien muy grande. Pero un día vino Satanás y arremetió contra él. Y hay dos logros muy grandes que Satanás ha tenido en el mundo. Uno es que la gente no sepa que Jesús es el Cristo. Ese pacto está perdido, el Evangelio. Y lo otro es que la gente no sepa quién es Él, que pasa inadvertido, que nadie se da cuenta que Él está por ahí. Y entonces la gente ha caído en estas dos cosas. Yo caí 40 años. ¿Qué es lo que ataca a la serpiente? El pacto. Aunque Dios te ha dicho que no puedes comer, pero Eva no tenía claro el pacto, como hoy la iglesia no lo tiene tampoco. Ella era el símbolo de la iglesia. Y el pacto se perdió en el Edén, entre Adán y Eva, y se perdió hoy en la iglesia. Hoy nadie está predicando que Jesús es el Cristo. Y me sorprende que gente, 200, 300, 1000 personas escuchando este mensaje 3 días, y todavía no pueden decir Jesús el Cristo ni leyéndolo en la Biblia. Dios, esto es terrible. Como la religión ha oscurecido y atado al hombre. Es gravísimo. Ellos perdieron el pacto. Adán y Eva no tenía claro. Adán había recibido el pacto y era responsable de darlo a su mujer y a sus hijos, a su familia y a su descendencia. Por eso él fungía como rey, profeta y sacerdote en el huerto. Como rey tenía la autoridad, como sacerdote ofrecía culto a Dios honrando la palabra. Y como profeta tenía la palabra para darla a su descendencia y para él mismo. Pero Satanás les arrebató esto. Tal vez Adán no le había hablado claramente a la mujer, pero él tampoco creía el pacto, porque él estaba cerca y no hizo nada. Y él la vio que comió y no murió, y comió también. Tal vez estaba pensando, si muere no como, pero si no muere voy a comer. Estaba haciendo como un experimento con la mujer. Perdieron el pacto. Y entonces vinieron todos los problemas a la vida. Génesis capítulo 3, todo el capítulo. Todos los problemas físicos, ambientales, familiares, económicos, laborales, vinieron a partir de Génesis capítulo 3. Pero si miramos bien el capítulo 3, podemos organizar esto en 3 puntos. 3 problemas nomás. ¿Cuáles son? Satanás, el pecado y la separación con Dios. El árbol de la vida quedó cercado para que el hombre no tenga acceso a él. Pero si nosotros miramos más a fondo, solo es un problema. El hombre está separado de Dios. ¿Y por qué está separado de Dios? Porque pecó. ¿Y por qué pecó? Porque Satanás lo engañó, lo sometió. ¿Y cómo resuelve ahora Dios esto? Con una promesa, con una palabra. ¿Cuál es la palabra? En Génesis 3:15 él promete una simiente. Y él dice que la simiente de la mujer golpeará la cabeza de la simiente de la serpiente. Y está hablando del Mesías, aquí es donde nace el Evangelio, el protoevangelio, el origen del Evangelio. Ahí comienza el Evangelio, no son 4 evangelios, es uno de toda la Biblia. ¿Y cuál es el Evangelio? Que Jesús es el Cristo. Y eso es lo que no se predica hoy. Y esa es la solución a los problemas. Porque es que todos los problemas vienen como consecuencia de esos 3 problemas. Dios le quita esas hojas después y luego los viste con pieles, lo que ha habido un sacrificio de sangre. Y aquí se está esclareciendo más el pacto de Dios, del Mesías. Y sigue por toda la Biblia. Pero luego él nombra profetas, reyes y sacerdotes. ¿Para qué? Se nombraba un rey, para que el rey defendiera al pueblo, gobernara al pueblo y mantuviera al pueblo apegado al pacto de Dios.
¿Y para qué se ungía un sacerdote? Para que expiara el pecado del pueblo. ¿Para qué se ungía un profeta? Para que con su vida y la palabra que daba habría un espacio para que el pueblo se encuentre con Dios. Entonces estos tres ungidos tenían relación con los tres problemas de Génesis capítulo 3. Pero ellos no iban a resolver el problema de punto hasta que viniera el verdadero rey, verdadero sacerdote y verdadero profeta. Y Él lo cumplió todo en el madero y mediante la resurrección. Allí lo resolvió todo. En la cruz fue el escenario donde Él resolvió el problema de Satanás, del pecado y la separación con Dios. Fue en la cruz. ¿Y cómo lo resolvió? En forma completa, perfecta y eterna. Él dijo: consumado es. Y cuando Él gritó consumado es, está diciendo todo está arreglado. Pero ¿qué fue lo que quedó consumado? El problema de Satanás, el pecado y la separación con Dios. Todos los demás problemas son consecuencia de estos tres. Pero eso fue solucionado en la cruz. Pero eso no se conoce. Es que no conocemos el Evangelio. ¿Sabe por qué nos reunimos a orar por nuestras necesidades? Porque no conocemos el misterio de la cruz. Porque no sabemos que todo fue resuelto allá. Es que estamos usando la Biblia y la oración para resolver lo que ya está resuelto. Esas son las añadiduras. Después de que una persona cree que Jesús es el Cristo, nace, se encuentra de nuevo con Dios. Y a través de encontrarse con Dios se acaban los problemas. Por eso David dijo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Amén. Entonces es ahí la necesidad del Cristo. Es que nadie nos puede sacar de debajo de Satanás. Nadie nos puede sacar de debajo del pecado. Nadie nos puede sacar de debajo del problema de la separación con Dios. Se necesita el Cristo de Dios. Y los judíos sabían a qué venía el Cristo, y los samaritanos también. Por eso la mujer de Samaria le dice al Señor: cuando el Mesías venga, nos aclarará todo. Es porque ellos tenían la esperanza de que cuando el Mesías venía a arreglar los problemas del Edén. Y Él ya lo resolvió. ¿Y de qué manera? En forma completa, perfecta y eterna. Lo atestigua la Biblia por todos lados. Satanás fue derrotado en la cruz, ¿sí o no? Mediante la resurrección, venció la muerte. Y vencer a la muerte es vencer al que tenía el poder de la muerte. Él resolvió lo del pecado, pasado, presente y futuro. No solo nuestros pecados pasados y presentes, sino el futuro ya está resuelto. ¿O qué quiere decir consumado es? Ese es el Evangelio. Cuando una persona recibe esta revelación de que Jesús es el Cristo, entonces cree que todos sus problemas están resueltos. No tenemos problemas. Porque ¿cuáles son los únicos problemas del hombre? Satanás, el pecado y la separación con Dios. Si esos tres fueron resueltos en la cruz, y yo ya tengo el Espíritu de Cristo dentro de mi vida y estoy nuevamente con Dios, ¿cuál problema queda? Ninguno. Es que la gente de la iglesia no sabe que Jesús es el Cristo. Creen en un simple Jesucristo o en un simple Cristo, pero no creen que Jesús es el Cristo. Y aquí está el gran problema. Y por eso venimos a orar, para que nos vaya bien y para que tengamos un buen día y para que tengamos un día exitoso. Pero es que eso es añadidura. Seguiremos explicando. Yo quiero que oremos. Jesús es el Cristo. Ese es el único mensaje de la Biblia, porque esa es la única respuesta que Dios dio para resolver los problemas del hombre. Y Dios no dio dos respuestas, dio una sola para judíos y gentiles. Por eso Pablo predicó el mismo mensaje ante judíos y ante no judíos, porque es que no hay otra salida, solo hay una. Pero el mundo no conoce el camino, como en Jeremías 5. No hay quien lo predique, no hay quien lo conozca. Desde los chicos a los grandes nos corrompimos y nos apartamos de la fe verdadera, de la palabra del pacto verdadero de Dios, y hoy nadie está creyendo que Jesús es el Cristo. Y si
escuchamos los pedidos de oración de los creyentes, solo es por cosas terrenales, y Pablo dice que el que ora así es enemigo de la cruz, porque no cree que en la cruz ya se hizo todo. Oremos. Padre, abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento como lo hiciste en los discípulos de Maús, abre las escrituras, quita las escamas de nuestros ojos como lo hiciste con Saulo de Tarso, con Pedro, con la mujer de Samaria, con Juan, con todos los que lograron percatarse finalmente que Jesús es el Cristo. Ábrenos a nosotros el entendimiento, Señor. Gracias por este encuentro que se ha preparado para hoy. Señor, que este encuentro pueda ser de gran provecho para todos y para la evangelización de Argentina y del mundo. Señor, que podamos encontrar las personas que tú tienes preparadas en Argentina para este día y hora, para recibir este mensaje y para hacer la evangelización del país y para hacer la evangelización del resto del mundo. Padre, todo te lo pido en el nombre de Jesús, quien es el Cristo viviente. Amén.